¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, denle me gusta y ahí vamos subiendo. Ahí vamos subiendo en comentarios, vamos subiendo en opiniones calificadas de cada uno de ustedes. Miren, ya se viene Semana Santa y con esto de la Semana Santa se incrementan los precios de los productos mariscos principalmente. La gente aprovecha porque también se hacen ciruelas en miel, luego vienen y se aprovechan con los pasajes, se aprovechan con los hoteles, o sea, hay un montón de abusos. Pero también hay abusos en el Congreso Nacional. Están los operativos, los famosos Operación Pescado, ¿ah? Porque con esa cantidad de plata que está denunciando el doctor Carlos Umaña, son 100,000 razones. ¿Cuánto puede comprar con 100,000 razones de pescadito? ¿Ah? Tenemos al doctor Carlos Umaña con esta denuncia. Y es que es atávico, esto que se ha venido disfrazando nada más. Se ha venido disfrazando esto de la Operación Pescado. Escuchamos al doctor Carlos Umaña. Uno de los principales problemas que están aconteciendo a nivel del Congreso Nacional es la entrega de estas famosas subvenciones, que no es más que el fondo departamental disfrazado con otro nombre. Y el grave problema que está pasando, don Carlos, en este momento es que se eliminó el artículo 116 que auditaba los fondos de este mal llamado fondo departamental, tristemente célebre, utilizado en pasadas administraciones del Congreso Nacional para tener a los diputados que incluso fueron parte de sonados escándalos de corrupción como los Pandoros, la Caja Abierta, en fin, tantos y tantos escándalos que fueron alrededor de este fondo departamental. Pues esto no ha terminado. La gente cree que estos subvenciones, bono del pescado, bono navideño, como usted le quiera llamar, se dan en determinadas épocas del año y esto es completamente falso. Estas subvenciones se entregan mensualmente a los diputados. ¿Y cómo es este mecanismo? Bueno, usted pasa por un cheque que está a su nombre y de ahí empieza, lo deposita en su cuenta bancaria, o sea, lo cambia y empieza a usarlo como usted estime conveniente. De ahí que en este momento hay una auditoría bastante floja porque, por ejemplo, si usted decide entregarle a una persona X cantidad de dinero, lo único que le pide es un recibo, su tarjeta de identidad, una foto, y eso es lo que entrega a la tesorería del Congreso Nacional, a la pagaduría donde se hace este trámite. Cuando usted liquida esos 100,000 lempiras de un mes, tiene derecho a otros 100,000 lempiras del subsiguiente mes. Entonces, todo esto se va sumando y a la larga constituyen 1.2 millones de lempiras por año. Es decir, en 4 años de gestión habrá sido alrededor de unos 4.8 millones de lempiras. Esto, además de ser antiético e inmoral, a mi criterio, porque los diputados están para legislar, no para manejar dinero ni hacer política populista con el dinero, con los impuestos del pueblo hondureño. Esto también hace que personas que no son mediáticas, que no tienen estas cantidades de dinero, que quieren ser diputados, no puedan aspirar porque deben de competir contra estos monstruos que mensualmente están tirando dinero en las bases de los municipios, en los partidos, y se abren en las puertas de los votantes a través de esta serie de subvenciones que entregan. Entonces, ¿cómo va a competir usted contra estos monstruos que están utilizando este mecanismo disfrazado, legalizado, pero al fin y al cabo antiético e inmoral a mi criterio? Entonces, lo que antes era malo sigue siendo malo. Esto fue bien criticado por el partido de gobierno y por la junta directiva que está en la actualidad, pero como vieron que es un mecanismo legalizado,
entonces lo están entregando. Hay que ser honestos, hay diputados del Partido Libertad y Refundación que no lo usan, diputados de todas las bancadas, muchos que no los usan, pero yo diría que más de la mitad de los diputados están haciendo uso de estas subvenciones, incluyendo de mi partido, Salvador de Honduras, donde dos propietarios, el señor Osman Chávez y el señor Tomás Ramírez, ahora miembros de la Junta Directiva, efectivamente están usando este fondo, aparte de 5 suplentes que están tomando estas subvenciones. Entonces, la situación estriba en que este es un nuevo estilo de hacer política, no a través del fondo departamental, sino creando esta figura que le llaman subvención del Congreso Nacional. Por otro lado, debo de decirle que la auditoría es completamente ilegal, ya que se eliminó por este mismo Congreso Nacional el 116-2019 que auditaba los fondos del fondo departamental. Entonces, la abogada Maribel Espinosa ha explicado muy bien hasta la saciedad que los mecanismos de auditoría de estos fondos son bastante flojos y que efectivamente pueden acarrear problemas a los compañeros diputados en el sentido de que con un Tribunal Superior de Cuentas independiente, con un Tribunal Superior de Cuentas que quiera hacer bien su trabajo, puede hacer que estos compañeros tengan problemas en el futuro con las liquidaciones de estos fondos que pueden ser reparados. Entonces, esta, yo digo y lo estoy advirtiendo, es una nueva forma de hacer política disfrazada con un nuevo nombre, pero que al final es lo mismo, el tristemente célebre fondo departamental, que como usted sabe no fue eliminado, porque lo que se eliminó fue la auditoría. Pero el fondo departamental tiene su génesis en la ley orgánica del Congreso Nacional, donde da esta discrecionalidad a quien ostenta la presidencia de este poder del Estado. Así que esta nueva manera de hacer política, un monstruo, yo la puedo considerar antiética e inmoral desde mi punto de vista personal. Podrán haber personas que digan que no y que el diputado tiene este derecho, pero a mí me parece que los diputados están para legislar y no para manejar dineros del pueblo. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor. Dije que hasta los miembros de su partido ya entraron en el operativo, ya entraron a recibir ese buen beneficio, ¿va? Solo es que le cambian el fondo departamental y luego le ponen otro nombre, pero al final de cuentas, eso siempre lo siguen recibiendo y no hay rendición de cuentas con eso. No hay rendición de cuentas. Después se quejan cuando salen ahí con índices de percepción y de corrupción y atacan contra empresas que son, o sea, ONGs que son veedoras del mismo Congreso Nacional y que se molestan. Y se molestan los diputados también por eso. Pero ya ha sido malo, fue malo. Sigue siendo malo, señores. Igual que miren a don Eval Díaz, 7 milloncitos. Se fue que se las agarraron hace como 2 años, creo que fue que se las pusieron así en prevención, incautadas ahí para que no las pudiera tocar. Los 7 millones, y fue poco realmente. Y a don Eval Díaz, ahí estaba con 7 millones de lempiras en cuentas bancarias. Luego lo dejó ahí para los chicles, porque a ver cuánto se habrá llevado para Nicaragua. Bueno, y es que buscó la nacionalidad nicaragüense, al igual que Ricardo Cardona, ¿va? El famoso Tito Cardona, el flamante ministro de Juan Orlando Hernández. ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio Público en relación a este aseguramiento de estas cuentas bancarias de Eval Díaz? ¿A quién se acuerdan de las casas contenedores que hizo Eval Díaz en un proyecto allá? ¿Qué fin habrá tenido también ese proyecto? Hay mucha tela que cortar y el fiscal tiene mucho trabajo que hacer ahí, pero también, fiscal, el trabajo es actual. El trabajo no lo es pasado, es presente. Y igual con todos los que mencionan en Nueva York. Escuchemos
lo que ha dicho, ha expresado Yuri Mora también en eso. Precautoria de aseguramiento se solicitó hace 2 años por la Fiscalía contra el Crimen Organizado ante el Juzgado de Privación de Dominio. Ahora el juzgado aceptó esta acción de privación. Son alrededor de 7 cuentas bancarias donde hay un poco más de 7 millones de lempiras que el señor Eval Díaz tendrá que justificar ante este juzgado. De lo contrario, el dinero pasaría a las arcas del Estado. No, pues estas son medidas precautorias de aseguramiento en donde la Fiscalía sospecha de que el origen del dinero pues no es lícito. En ese sentido, se hace esta medida precautoria esperando que la persona dueña de estas cuentas bancarias pueda demostrar ante el juzgado cuál es el origen de este dinero. Sí, son cuentas que se han congelado como medida precautoria hasta que él pueda justificarlas. Bien. Cuando él las pueda justificar, dice, pero ¿irá a regresar? ¿Irá a regresar es la pregunta? ¿O cómo las puede justificar? Hay muchas cosas que hacer ahí. Buen trabajo el que tiene. Ahora, pero también es que, bueno, es que aquí hay muchas cosas, va, porque dice don Luis Javier Santos, a ver qué es lo que publicó don Luis Javier Santos en relación a esto. Dijo don Luis Javier Santos que los fiscales hondureños, aquí vamos a sacar una cita, inician pesquisas tras menciones en juicio contra el expresidente. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, Javier Santos, ha afirmado que cualquier mención de implicación con el narcotráfico, especialmente en el contexto del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, es suficiente para iniciar investigaciones. Ojo, Santos indicó que tanto el Ministerio Público como la UFERCO ya han iniciado pesquisas sobre aquellos mencionados en el juicio y que de ser hallados culpables serán llevados ante la justicia. Se espera que en los próximos días se divulguen avances significativos en las investigaciones, las cuales están siendo llevadas a cabo por fiscales especialmente designados para ello. Santos subrayó la importancia de investigar no solo a individuos, sino también a posibles redes de corrupción que podrían estar involucradas en actividades de tráfico de drogas, incluso si estas operaciones involucran a funcionarios estatales. Y esto lo dice abiertamente. Funcionarios estatales. ¿Y a qué se refiere? Ahora, también. Y veamos qué es lo que ha dicho el fiscal general también el fin de semana en relación a este tema. Excelente trabajo. Consideramos que el Ministerio Público siempre ha atinado a las decisiones y en esta ocasión no se equivocó. El lunes los tengo de manera personal, ya me han mandado diferentes informes de manera electrónica y el lunes estaremos diseñando la estrategia para emprender una lucha siempre contra la corrupción. Claro que sí, recuerde que habían líneas abiertas contra esos personajes y con la mención de ellos se abrieron más líneas. Importante pues mencionar, no habrá distinción de color político. De ninguna manera, yo estoy obligado a investigar a quien sea. Bien. ¿Escucharon? Estoy en la obligación de investigar a quien sea. Ahí es caiga quien caiga, fiscal. Caiga quien caiga, como decía aquel que está preso en Nueva York. Cayó él también. Cayó el hermano. Ya a ver cuántos más van a caer. Pero ya no fue por parte de él, ¿va? Caiga quien caiga eran los que él quería que cayeran. En su momento. Pero ahora cuando le tocó a él, le tocó caer a él, le tocó caer al hermano. Y ahora ya no está en manos de él, de caiga quien caiga, sino que está en manos del fiscal, Joel Zelaya, y de todas las autoridades presentes. Hay cosas que hay que tratar de ir haciendo limpieza, hay que tratar de adecentar este país, ya es tiempo. Hay una publicación de Red sobre toda esta situación que se ha venido dando, un comunicado emitido por parte de Red, en el cual, a ver si lo ubicamos, compañeros, ahí en pantalla, para ver el contexto
en el que se está manejando, que habla de la encrucijada democrática de Honduras, el vergonzoso episodio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que recién concluyó en Nueva York, no es únicamente el juzgamiento a la persona que ocupó la más alta magistratura del Estado, es la exhibición humillante de la disfuncionalidad total del Estado de Honduras, que incluye desde la ineficiencia, la cooptación de las instituciones de seguridad y justicia y la filtración como funcionarios a operadores del crimen, unos electos por voto directo y otros nombrados, para que una vez en funciones le cumplan a quienes financien ilícitamente la política. A tal extremo de degradación llegó el Estado que unos funcionarios asesinaron a otros, donde ambos tenían la responsabilidad de combatir los delitos y a los delincuentes. Funcionarios de Estado asesinaron a sus colegas que cumplían con su trabajo. Lo que hoy conoce la sociedad hondureña marca un momento trascendente que debe cruzar el umbral de la expectación, de la vergüenza de unos y los festejos de otros. Es imperativo buscar las causas intrínsecas, proponer las reformas estructurales que en el momento demanda y de esta forma detener el declive democrático que amenaza la gobernabilidad, el futuro de cada familia hondureña y la sobrevivencia del Estado de Honduras. A las bandas criminales no les interesa que haya Estado, les basta tener territorios bajo su control y sin leyes ni autoridad imponer el miedo y el terror a los pobladores. Frente a la actual encrucijada que enfrenta nuestra nación, la Red por la Equidad Democrática en Honduras se ve obligada a levantar su voz. La evidencia recogida a través de juicios, investigaciones y análisis detallados desnuda un panorama desolador y oscuro de corrupción sistemática, de financiamiento ilícito de campañas políticas por parte del narcotráfico y del crimen organizado en todos los niveles de elección. Alcaldes, diputados, presidencia de la República. Bueno, y ese es el mayor trofeo, llegar a la presidencia de la República a través del narcotráfico. Y una cooptación profunda del Estado que está fragmentado y socava los cimientos mismos de nuestra sociedad. El juicio nos ha permitido conocer de viva voz que funcionarios pagados con nuestros impuestos trabajan para el crimen. La democracia ya no depende únicamente de que hayan procesos electorales cada 4 años. Criminales y políticos encontraron la forma de cómo burlarse de la ciudadanía. Ojo, de cómo burlarse de la ciudadanía e insertarse en el poder a través del voto, ya sea de forma directa o por medio de sus operadores. La institucionalidad electoral ha sido la primera en fallarle a los hondureños y hondureñas al no tener capacidad de garantizar que quienes participan en política sean ciudadanos y ciudadanas de una integridad y una ética política que les haga merecedores de la confianza del electorado. Es apremiante una revisión profunda a la estructura institucional electoral y a las leyes que la sostienen. Sin duda, la mayoría de estos políticos no querrán reformas, pero es un deber ciudadano exigirlas y exhibir a aquellos que pretenden continuar con estas prácticas del poder que corroe. En este momento oscuro es urgente. 1. La impostergable necesidad de un real combate a la corrupción y la cooptación del Estado. La corrupción en Honduras ha alcanzado un nivel sistemático, evidenciando la cooptación del Estado y un círculo vicioso. Los corruptos operan seguros que el Estado no actuará y los funcionarios no actúan porque fueron nombrados, propuestos o seleccionados en esos cargos para proteger a los corruptos. El país opera una red de complicidad que incluye desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado hasta niveles locales de gobierno. La formalidad institucional del Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Ministerio Público y los tribunales de justicia exhiben como resultado el fracaso más de 4 décadas contadas desde que se instalaron gobiernos electos por voto directo. Por ello, urge y ya no hay tiempo para más dilaciones que se instale en Honduras una comisión de investigación contra la corrupción y la impunidad, CICIG,
independiente y autónoma, cosa utópica, yo creo. 2. El financiamiento ilícito de campañas electorales y su impacto en la política. Ha estado claro que si me dejan terminar, pues lo terminado. Ha estado claro y el juicio de Nueva York ha dejado en evidencia que el financiamiento ilícito de campañas políticas, particularmente el que proviene del narcotráfico, quebró las bases de legitimidad y la legalidad de los procesos electorales y se ha podido ver la interacción entre los políticos y los criminales, llegando a la homologación y política y la función criminal. El fin no justifica los medios e independientemente del volumen de financiamiento, el dinero del crimen desvirtúa la competencia política, desnaturaliza el partido político y su función de mediación entre el Estado y la sociedad, penetra las instituciones y debilita la democracia. En esencia, unas elecciones o un proceso electoral donde el dinero del crimen organizado define qué partido gana las elecciones, ese partido deja de responder a los intereses de la sociedad para pasar a representar los intereses del crimen. Es impostergable y debe aprobarse que el proceso electoral del año 2025 poner límites a los montos de financiamiento a los partidos políticos y a las y los candidatos y hacer público las personas jurídicas y naturales que aportan, con qué cantidades lo hacen. Ay, la política limpia, ¿dónde está la unidad de política limpia? Farsa. Y acaban de, o sea, ya se han nombrado. La imperiosa necesidad de reformar profundamente el Estado frente a esta crisis de corrupción y la cooptación del Estado que se traduce en complicidad, la red que enfatiza la obligatoriedad, necesidad o la obligatoria necesidad de emprender reformas institucionales y legales profundas y significativas, la implementación de mecanismos robustos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son vitales para combatir la corrupción y la influencia del narcotráfico en la política. Dentro de estas reformas urge también que los partidos políticos replanteen sus criterios para seleccionar con sus fórmulas electorales a personalidades ejemplares que refresquen y brinden esperanza a la ciudadanía. Así es que es un largo y extenso comunicado, pero que refleja en sí toda la situación que se está viviendo, que se ha vivido y que se está viviendo el país. Y finalmente señala que la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía y la recuperación de la estabilidad política y social en Honduras requieren de un compromiso inquebrantable para cumplir y hacer cumplir la ley, de un diálogo con la participación de todos los sectores de la sociedad. La red plantea la necesidad de un gran debate nacional para desentrañar el país que tenemos y el país que queremos y nos merecemos y el país en el cual solamente ese tenemos definitivamente, y definir los pilares del Estado que necesitamos y los valores en los que debe cimentarse es tarea de todas y todos. Bueno, ese es el comunicado de la Red por la Equidad Democrática en Honduras, Red. Un poco complicado, es decir, así como es, en 3 páginas resumidas todo lo que ha ocurrido, y tuvieron que haber hecho un amplio resumen, sin duda alguna, porque todo eso es mapa. Si usted registra, hay una podredumbre increíble. Don Onde Pino se ha expresado en relación a algunos temas sobre esto, especialmente a lo de extradición y especialmente aquí ha señalado, queda a entender Hugo Noé Pino cuando dice que primero hay que investigar lo de cómo se instaló el narcogobierno. O sea, no solamente cómo se instaló, cómo continuó con todas esas redes y cómo todavía siguen esas redes actualmente trabajando. Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional. En las últimas horas después de ese fallo, hemos visto con suma preocupación que en vez de analizar, profundizar sobre qué nos llevó a ser considerado un narcoestado, la tendencia es quienes fueron mencionados en este juicio. Y yo sí quiero recordar qué fue lo que nos llevó a convertirnos en un narcoestado
como fue claramente establecido, no solamente por la presencia del expresidente, sino de altos puestos de la policía y de otros grupos y de otros funcionarios públicos. Cuando el 12 de diciembre del 2012 fueron destituidos 4 magistrados de la Sala Constitucional de la República, en un golpe de Estado, porque ese sí era un golpe de Estado, adicional al del 2009, nadie dijo nada. Todo el mundo se quedó callado. Los que hoy hablan con mayor fuerza del debilitamiento institucional, en aquel momento mantuvieron un silencio cómplice. Cuando se aprobaron más de 200 leyes sin haber sometidas al Pleno entre diciembre de 2013 y enero del 2014, tampoco hubo ninguna protesta general. Cuando se dio el inmenso fraude del 2017 a vista y paciencia, organizaciones empresariales reconocieron el gobierno. Bien. El doctor Hugo Noé Pino haciendo una referencia en relación a lo que es narcoestado e investigar todo esto. Pero ¿hasta dónde ha llegado los tentáculos de narcoestado? ¿Y hasta dónde están? ¿Y qué ha habido? ¿Cuáles han sido las pretensiones de eliminar la extradición en el país? 2016 creo que hay un video, una entrevista que le hicieron al expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido Libertad y Refundación, que decía ¿por qué tiene que extraditarse la gente? Y eso ha ido tomando fuerza. Hay una narrativa completa que se ha venido dando a raíz de lo del juicio de Nueva York, a raíz de lo que ha pasado con Juan Orlando Hernández y toda esta gente que se menciona, al parecer como que ha ido tomando fuerza este blindaje, un blindaje que no sé cuánto podrá durar, no sé qué tan eficiente podrá ser. No sé qué tan conveniente como país nos pueda resultar positivo. No sabemos. Brevemente lo que expresó el expresidente Manuel Zelaya Rosales en su momento, y no sabemos ahora si realmente seguirá pensando en lo mismo. Habría que consultarle, ¿no? Vamos a ver si ubicamos también el... entregar. ¿Por qué? Porque no hay derecho de defensa. Pero escúcheme, es que usted no me quiere escuchar. Escúcheme, hombre. ¿Usted está de acuerdo que se lleven al presidente? Se ha cometido actos No, ¿usted está de acuerdo que se lo lleven? Se ha cometido actos ilícitos. Y que no tenga derecho a defensa. Aquí primero. Y que no tenga debido proceso. ¿Me entiende? Eso es lo que ustedes no analizan, por Dios santo. Así como están las cosas, ¿se pueden llevar hoy en la noche al presidente de la República? Y aquí no hay derecho a defensa. Se ha perdido absolutamente todo. Entiéndame, analicen un poco para que podamos nosotros buscarle soluciones a los problemas del país. Es que lo metan en juicio aquí. No, es que aquí no hay juicio ya. Que aquí en Estados Unidos un fiscal dice que Celín, que eres tú, se lo despachen y mañana amanece en Nueva York, hermano. Pero cuando usted habla de eso, este tema de extradición. Cuando usted habla de eso, es cuando ha cometido un acto que es irreverente contra es lo contrario. Puta compañero, entonces, pucha compañero. Contrario. Estamos hablando en inglés, entonces. No. Estamos hablando en inglés. Un acto de corrupción comprobado, presidente, que no es lo mismo de lo que a usted le sucedió. Bien, eso lo dijo en su momento. No sabemos ahora si se mantiene o no la posición, pero lo cierto es que se ha venido dando
toda una narrativa en relación a esto. Escuchamos a Pastor de María decir que sería bueno que los hondureños ya sean juzgados acá en nuestro país y que, bueno, es un discurso completo, no solamente de este funcionario, sino que ya de varios funcionarios de gobierno y miembros del Partido Libertad y Refundación. Pero también hay diputados que se han manifestado en relación a este tema. Algunos no comparten y otros sí. Veamos algunas opiniones encontradas también en cuanto a lo que es esta extradición, porque esto genera controversia principalmente cuando han salido personas mencionadas en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Veamos. Tratado de extradición con Estados Unidos está en riesgo por las señales que se envían desde los diferentes poderes del Estado, advierte el abogado Oliver Erazo. Lógicamente también estaría en riesgo el tema de extradición, ya cuando comienzas a escuchar a magistrados hablar de que hay que ver si es prudente un tema de una ley de extradición, o hay que ver si es prudente también desde el Congreso Nacional ver si se regula y ver la forma como regularla. Ya se está dando un indicativo que discutiblemente hay un sector de la clase política que aún no ha sido pedida en extradición, que no quiere someterse al proceso en Estados Unidos. Esta herramienta está funcionando muy bien en el país, por lo que debe mantenerse. Además, crear una ley especial de extradición sería una trampa a criterio del ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya. El tratado de extradición debe mantenerse, no debe denunciarse el tratado, y los que hablen de regular y hacer una ley es una trampa. Mientras tanto, el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, opina que no hay que satanizar esta herramienta. Totalmente lamentable de que esa herramienta tan importante ahora la quieran transformar en una herramienta casi diabólica que hay que eliminar porque eso implica una afectación a nuestra soberanía. Hasta la fecha, unos 45 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos por diferentes delitos relacionados con tráfico de droga. Para Noticias ICN, Franklin Rápalo. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, el padre jesuita Ismael Moreno. Bien, gracias por atender nuestra invitación al sacerdote jesuita Ismael Moreno, más conocido como Padre Melo. ¿Cómo puede analizarse esta situación en estos momentos? La red ha publicado un comunicado que deja mucho. O sea, si está resumido, si bien es cierto, está resumido en 3 páginas, pero dice mucho de lo que está ocurriendo en el país. Han habido expresiones, padre, del fiscal general en relación a la lucha contra esas redes de criminales, de la cooptación que hubo del Estado de Honduras, pero también hacia dónde deben extenderse esas investigaciones. Es la pregunta que clama la gente. Parece que hay una línea, no sé, en el ambiente en cuanto a eliminar las extradiciones, eliminar la figura de la extradición. Hay aseguramiento de bienes de gobiernos anteriores. También hay de gente que estaba vinculada directamente a este juicio de Juan Orlando Hernández. Pero inicialmente, ¿qué nos puede dejar de lección o les puede dejar a la clase política de lección, o realmente es en general a la sociedad misma este juicio de Juan Orlando Hernández? Padre, gracias, buenas tardes. Sí, hola, sí, muy buenas tardes, Carlos. Hay tantas cosas. Yo puedo decir que una lección que nos deja el juicio y la condena a Juan Orlando Hernández es que tenemos que revisar para que
aceptemos la responsabilidad que tenemos en Honduras de ir construyendo a lo largo de varias décadas una institucionalidad que estuvo y se fue diseñando para ponerse al servicio de la criminalidad. Y en esto yo creo que todos los sectores, unos más y otros menos, tenemos que aceptar la responsabilidad. Lo que llegó a construir Juan Orlando Hernández es el resultado de un edificio en donde los constructores, los ingenieros, los arquitectos, los albañiles, los ferreteros, etcétera, fue el conjunto de partidos políticos, empresarios, instituciones del Estado, sectores de la sociedad civil, los militares, los policías. Ha sido una amalgama de actores, de constructores que son responsables del diseño y de la construcción y de la consolidación de este edificio para la criminalidad. Aceptar eso es muy importante. Es lamentable que tras el juicio y los resultados de Nueva York, aquí en Honduras, lo que hicimos fue más bien levantar trincheras. Los otros son los responsables, no yo. Nosotros somos limpios, somos puros, somos inmaculados, como diría el Partido Nacional. Los demás son los responsables. O sea, entonces levantamos trincheras en lugar de revisar cuál es nuestra responsabilidad. Sin asumir responsabilidades internas, cada sector, es difícil que avancemos hacia una nueva institucionalidad. Revisar actitudes para que entonces podamos asumir la decisión de construir y de avanzar hacia nuevas institucionalidades. Esa es una primera lección que yo recojo del juicio de Nueva York. Pero además trae tareas. Una gran tarea es asumir que necesitamos una institucionalidad de justicia que nunca la hemos tenido, que sea independiente, que pueda tomar decisiones autónomas. Creo que Estados Unidos algo de eso enseña a Honduras, porque ha sido el Departamento de Justicia el encargado de promover investigaciones, de impulsar investigaciones, de promover la extradición y el enjuiciamiento de Juan Orlando Hernández. Cosa que fue independiente incluso de lo que quería el Departamento de Estado, o no digamos ya el Comando Sur, o todavía más la Casa Blanca. Es decir, hubo una independencia. Esto no lo hay en Honduras y lo necesitamos. Que haya independencia de poderes y especialmente del poder de justicia, de las instituciones de justicia, del poder judicial, para que se pueda avanzar. Pero creo que eso, aunque lo digamos, no hay conciencia y menos decisión, pero esa es tarea que tenemos que tener. Otra tarea es, puesto que la institucionalidad hondureña es tan frágil, como ha quedado demostrado a lo largo de todos estos años, puesto que esta institucionalidad es tan frágil, es absolutamente necesario que aquí en Honduras podamos instalar ese mecanismo internacional que hemos solicitado a la ONU, la CICIG. Sin una CICIG con claros mandatos y con plena independencia, sin una CICIG es imposible que podamos sacar adelante investigaciones para ahondar en la corrupción y en la impunidad en la que hemos vivido aquí en Honduras. Y finalmente, en este primer aspecto que estoy platicando, una petición, una demanda necesaria es que
En este momento, el Ministerio Público tendría que poner en marcha procesos de investigación sobre hechos altísimos de corrupción que se han cometido, comenzando por la corrupción que cometió Juan Orlando Hernández, su familia y todas esas redes vinculadas con la corrupción en Honduras, pero que no toquen en este momento a los nombres que han sido solicitados para extradición, que no los toquen, porque esos que están nombrados en extradición, la Corte Suprema de Justicia debe dar los pasos necesarios para que se extraditen, porque si resulta que ahora a esos que han sido solicitados en extradición viene el Ministerio Público y comienza con un proceso de investigación y les extiende un proceso judicial, entonces ya quedarían imposibilitados para que sean extraditados. Los extraditables deben ser extraditados y después que el Ministerio Público simultáneamente ponga en marcha procesos de investigación y de enjuiciamiento a aquellos que están involucrados en grandes casos de corrupción en el país. Eso es lo que yo puedo reaccionar, estimado Carlos. Pero, ¿casos de corrupción o casos de narcotráfico, padre? En este momento, casos de corrupción. Sí. Porque por casos de narcotráfico, dejemos que en este momento el vínculo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúe funcionando. Que quede intocable el asunto de la figura que tiene que ver con la extradición aquí en Honduras. El acto acordado en relación con las extradiciones, que no se toque, ya ha funcionado hasta ahora, que no se toque, que quede intacto. Ya vendrá en un tiempo futuro la necesidad de que haya una revisión y que haya una reforma, pero en este momento que sea intocable, así como que sean intocables los casos que ya están solicitados en extradición. Vendrá su momento en el cual, además de los casos de corrupción, deben investigarse y enjuiciarse a los casos de narcotráfico. Pero en este momento yo diría no mezclar, para que continúe el proceso de los extraditables y que aquí en Honduras nos metamos de fondo en la lucha contra la corrupción, porque esos casos no los toca el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ni siquiera... Obviamente, ¿sí? Ni siquiera los asesinatos tampoco, lo que va vinculado a esto, no los toca el Departamento de Estado. Sí, está tocando los casos de narcotráfico, pero también los asesinatos que están vinculados con el uso de armas y la conspiración para el uso de armas de grueso calibre. Es decir, es importante que en este momento no pongamos trabas para que continúen las extradiciones. O sea, ni poniendo requerimientos fiscales a los que ya están solicitados, ni tampoco reformando en absoluto lo que tiene que ver con la figura de la extradición. Padre, ¿a los que ya están solicitados o a los que también se les menciona en este juicio? Creo que a los dos, a los que ya están solicitados para extradición, y también que se investiguen y que a los que han sido mencionados en el juicio en Nueva York. Pero que no se les ponga ninguna traba, si bien es cierto que se inicien investigaciones, pero que no se ponga ninguna traba, porque también pueden ser objeto de extradición, ¿no cree? Sí, es decir, si los nombres que aparecieron en el juicio están en la lista de los solicitados para la extradición, que sigan ese proceso para la extradición. Y aquellos otros que no están en la lista, que el Ministerio Público investigue para ver el nivel de involucramiento que tienen
en casos de corrupción y en casos de narcotráfico y en el caso de asesinatos y en el caso de uso de armas de grueso calibre. Porque la suspicacia, padre, que se genera es que van a comenzar a investigar gente que se menciona en Nueva York para evitar posibles extradiciones. Pero ahora bien, ¿hay una voluntad política? ¿Ve usted que hay alguna voluntad política de realizar todo ese planteamiento que acaba de hacer usted para la llegada de una CICIG? Pero con todo, o sea, que llegue con todo, pero hay tiempo para, cuando habla de usted una despolitización de todos esos entes que son encargados de impartir justicia en el país y que hemos visto que no hay una despolitización, al contrario, hay una politización de esos entes, empezando por ahí. Lo otro ¿es realmente algo realizable o no? Son dos puntos que le planteo. Sí, mire, Carlos, desde mi punto de vista, para que haya voluntad política, si es que no la hay, pues creo que hay voluntad política en algunos, pero otros es del diente al labio, que están diciendo que vengan a existir. Para que haya voluntad política, falta un factor y un actor. Y es que nos despertemos y que elevemos conjuntamente la voz los diversos sectores de la sociedad hondureña que no estamos en las estructuras partidarias. Ese actor ha estado ausente o ha estado callado o ha estado cooptado por los partidos políticos. Pienso que es condición para que venga la CICIG que haya una presión social que conduzca a que la voluntad que tienen los sectores políticos partidarios, que tienen capacidad de decisión y de poner en marcha mecanismos, a esa voluntad política hay que unirla con la presión, porque si no, no se pueden quedar en meras negociaciones de cúpulas. Y cuando hay negociaciones de cúpulas hay reparto de poderes y prima más esa distribución de espacios, de cuotas de poder, que la demanda nacional, porque se ataque la corrupción y la impunidad en Honduras. Por eso es importante que a esta voluntad política se una la presión social. Padre, ¿qué significa eliminar esa figura de la extradición en nuestro país? Mire, es que yo en este momento yo creo que ni se debía hablar del tema. Porque hablar del tema, a mi modo de ver, ya es sospechoso. Porque uno puede, vamos a ver, idealmente nosotros, yo no quisiera que los juicios se hicieran en Estados Unidos. Es más, el punto de fondo es que el gobierno de los Estados Unidos hace esto por sus intereses, no por los intereses de nosotros. Nosotros al final de cuentas somos y no hemos pasado de ser patio trasero. Sin embargo, en este momento se junta esa necesidad nuestra de que se haga justicia con los intereses de Estados Unidos. Mantengamos conjuntamente esa necesidad en este tiempo, en estas coyunturas que vivimos en Honduras. Y el acto acordado relacionado con la extradición ha funcionado. Bueno, y si no, ahí tenemos a Juan Orlando Hernández ya condenado, como tenemos también a otros, pues, desde el Tigre Bonilla hasta los Valle, etc. Ha funcionado. Dejemos que siga funcionando. No toquemos el tema en este momento. Muy sospechoso sería, que espero que no lo sea, pues, que la Corte Suprema de Justicia aborde el tema con fines de reformarlo. Debía ser intocable para que
sigan las cosas como están hasta ahora. Ya vendrá su momento cuando con la CICIG y todo eso se vayan consolidando las instituciones de justicia con una marcada línea independiente, para que entonces se puedan reformar estas figuras y muchas otras figuras para que funcione debidamente la justicia. Pero en este momento que no funciona la justicia con esa independencia, dejemos al menos que continúen los procesos como han estado hasta ahora, porque están teniendo su efectividad. Ahora bien, ¿qué le deja entonces pensar de lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia? Es decir, esa lucha que hay por apropiarse o posesionarse en esas salas que conforman la Corte Suprema de Justicia, principalmente la de lo constitucional. ¿Qué mensaje le deja eso? Pues porque usted dice, sería sospechoso y que ojalá que la Corte no vaya a tocar esto. Pero también se ha hablado aquí de pactos de impunidad también, padre, que están favoreciendo a gente que no tenía nada que ver con las situaciones meramente políticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto, con toda esta narrativa? ¿Qué pasa con todos estos hechos que están ocurriendo en el país? Y el juicio de Job, o sea, porque todos lo pegamos con lo del juicio de Job, porque al parecer hay como cierta intención y cierta sospecha de un blindaje de la clase política en el país. Y cómo han penetrado ese dinero del narcotráfico que hizo la Unidad de Política Limpia, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué ha hecho todas esas instituciones? El Tribunal Superior de Cuentas, ¿qué ha hecho todo? O sea, y que de repente se escoja en una sola noche a todos los representantes de esas instituciones. Lo que ocurre es que nosotros estamos cosechando lo que se ha construido, lo que se ha sembrado a lo largo de varias décadas. Y mire, Carlos, yo no tengo información, pues me faltan datos para ver qué es lo que hay detrás de la Corte Suprema de Justicia en esta coyuntura. Pero mire, yo lo que no tengo ninguna duda es que las grandes decisiones que se han tomado en este país a lo largo de al menos de los últimos 40 años ha sido en base a pactos. Ellos le llaman pacto de gobernabilidad, me parece bien, pues, pero un pacto de gobernabilidad que se sustenta en impunidad, en que los grandes dirigentes, los miembros de las altas cúpulas políticas y empresariales siempre estén blindados. Y si no, miremos, pues, nuestras cárceles hondureñas están repletas de gente pobre. No quiero decir que no haya gente delincuente ahí, por supuesto que sí, pero resulta que solamente el 90% de los hondureños son delincuentes, mientras las reducidas élites hondureñas son las, como usando el término de los últimos días, son inmaculados. Eso indica que aquí funcionan pactos de impunidad, que le llaman ellos pactos de gobernabilidad, pero también tienen sustento de impunidad. Y a mí me daría mucha tristeza que lo que se está decidiendo actualmente en estas estructuras del Estado hondureño, de nuevo estén en base de la protección de aquellos, porque todo parece indicar, por lo que uno deduce del juicio en Nueva York, que todo el tema del narcotráfico y de la corrupción ha bañado a todas las estructuras. Fíjense que hasta ahora no han aparecido, por ejemplo, la vinculación de los gobiernos locales con esto, o han aparecido muy tangencialmente, pues, algo en Occidente, ¿no? Pero el vínculo, el compromiso de tantos gobiernos locales con el crimen organizado es pavoroso, o de acuerdo a lo que dicen los conocedores. Entonces, si todo esto está bañado de corrupción, si todo esto está bañado de hilos, está
entretejido, una gran tela en donde todos los hilos conducen a la corrupción y bañados también por el narcotráfico. Entonces no quisiera yo ni imaginarme que actualmente las nuevas autoridades en las estructuras del Estado actual estén también tomando decisiones en base a protegerse. Sería lamentable. Creo que más bien la lección de Nueva York nos deja: abrámonos, dejemos que funcione esto. Si queremos que esto avance a nuevos escenarios de transparencia y de justicia, abrámonos para que todo el mundo seamos investigados, todo el mundo, ustedes y yo seamos investigados en cuanto que se vea nuestras implicaciones o no en crimen organizado, en narcotráfico, en corrupción, para que podamos salir adelante. Las iglesias, los altos dirigentes de las iglesias, los altos dirigentes empresariales, los altos dirigentes, por supuesto, de los partidos políticos, y de las gremiales. ONG, tenemos que pasar por el tamiz de las investigaciones para que podamos avanzar hacia nuevos escenarios de justicia y de transparencia. También de los gremiales, ¿verdad, padre? Es decir... Efectivamente, sí. Efectivamente. Ahora bien, ¿se ha preguntado usted, padre, si con todo esto que ocurrió con Juan Orlando Hernández de narcotráfico, quién está al otro lado recibiendo esa parte? Pues porque tiene que haber compinches en el otro lado, pues es decir, si se está mandando algo para allá tiene que haber alguien que lo recibe, pues. ¿Y cómo se mueve? O sea, se ha hecho esa pregunta. Es que es el otro tema, Carlos. Ese es el otro tema. O sea, ahí es donde está como la ambivalencia, para no llamarle hipocresía, pues, a la política de Estados Unidos, de los distintos departamentos, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Pentágono o Comando Sur, la Casa Blanca. Mire, ahí hay también una estructura que da impunidad a las redes internas de los Estados Unidos que distribuyen las miles de toneladas que van de América Latina. O sea, aquí hay responsabilidad de los carteles, los carteles de Sinaloa, los carteles de Colombia, los carteles de Venezuela, los carteles de Centroamérica, estas bandas grandes, banditas que hay aquí en Honduras. Toda esa droga es recibida en Estados Unidos. No, la droga no la recibe ya el Chapo, no la recibió el Chapo Guzmán, no la recibía las redes vinculadas con Juan Orlando Hernández. Las reciben, las compran, las reciben y las distribuyen los capos internos de Estados Unidos. Algunos dicen que forman una red que le llaman la red de los intocables de California, los intocables de Nueva York, los intocables de Chicago. ¿Y por qué son intocables? Porque son los que también invierten, según dicen, pues, en las grandes campañas para uno o cualquier otro de los candidatos que va a la presidencia de los Estados Unidos y para las cortes de Estados Unidos, etc. Entonces, allá estamos ante un tema que es estructuralmente de impunidad y también de injusticia. Es decir, que aquí solamente se encarga de abastecer el mercado o de introducir lo que ellos van a producir, pero que allá es otra red. Pero no hemos visto cómo detienen gente allá, o sí se ha visto. No, lo que se hace son pequeños grupos o capos de muy muy bajo nivel. Los grandes capos son intocables. Por eso se les llama los intocables. Interesante. Padre, ¿y esto que se ha venido manejando aquí en los fondos departamentales del Congreso y luego que hay denuncias de que viene la operación Pescado de 100,000 lempiras por cada diputado y que lo que fue malo en el anterior, que el fondo departamental y que está disfrazado de ese tipo de entregas en el Congreso Nacional para los diputados? Eso es una práctica vieja que también debe eliminarse. Bueno, es que es una práctica que forma parte de la grandes dinámica de corrupción y de lo que podemos llamar la cultura política patrimonial. Es decir,
los políticos se consideran los propietarios del Estado, de las instituciones del Estado, y por lo tanto con el derecho de repartir esos bienes del Estado a sus allegados, empezando con la familia, pero también con sus simpatizantes, con sus bases, con el fin de beneficiarse a sí mismo, pero también ganar adherentes a cambio, y entregan todo eso a cambio de la compra de voluntades, a cambio de obediencia y lealtades. Este modelo de cultura política patrimonial no se acaba de un día para otro, no es porque haya cambiado un gobierno a otro gobierno. Ojalá que se pueda ir avanzando en reducirlo, pero señales como esta que usted apunta indican que esta política patrimonial, o sea, sigue siendo lo decisivo en la relación entre políticos con la sociedad, entre funcionarios con la sociedad. Reparten lo que reciben gratis, pero no lo entregan gratis, lo entregan a cambio de lealtades y a cambio, al final de cuentas, de votos. O sea, lo que dan gratis lo cobran, y lo cobran con altos intereses. Es una especie de proselitismo bancario, es decir, se hace para recibir, lo que se recibe gratis se entrega, pero a cambio de votos, a final de cuentas. Padre, solo para concluir, y es una pregunta de contexto, ¿realmente continúa la persecución de la iglesia en Nicaragua, de los jesuitas principalmente? Bueno, es que mientras tengamos ese régimen que tiene que ver con la tiranía y con la concentración extrema de poder, ¿hasta dónde llega la concentración extrema de poder? Mientras continúe esa estructura, la persecución va a seguir dándose. Es más, yo estoy advirtiéndolo en este momento. El peligro de que nos expulsen a todos los jesuitas de Nicaragua es latente. Es latente. O sea, por lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, no por el simple hecho de que la iglesia, y particularmente los jesuitas, para el régimen Ortega Murillo, somos considerados sus enemigos y tienen el objetivo de hacernos desaparecer. Cosa que temporalmente puede ocurrir, pero nosotros tenemos ya más de 500 años y siempre vamos a hacer una presencia crítica dentro de la iglesia y frente a la sociedad también. Y fíjese qué interesante este fenómeno de los jesuitas, ¿verdad? Porque si se conoce un poco más de historia de esto mismo, se da cuenta que más bien que siempre han estado al lado de la injusticia y que siempre lo van a estar, y que algunas tendencias políticas se apropiaron más bien de esa parte que impulsaban los jesuitas, y ahora que llegan a formar un régimen que se supone que es de izquierda, ahora lo que les estorban son los jesuitas, que son los que han estado al lado de los pobres, que han estado al lado de la injusticia, que luchan contra la injusticia, y que están aún buscando un mejor nivel de vida de los pobres. Bueno, ese es un dato irrefutable de que ese régimen de izquierda no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahí lo que hay es un régimen que, con un lenguaje de una izquierda que fueron hace muchos años, quieren mantenerse en el poder para seguir haciendo del Estado su botín personal, familiar, y es el caso extremo del patrimonialismo. El Estado es de ellos y ellos comparten esos bienes, pero para ganar adherentes y para continuar ejerciendo el poder sin control. ¿Cómo no? Muchas gracias, padre. Muy amable. A la orden. Un saludo. Gracias. El padre sacerdote jesuita Ismael Moreno. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.